Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y todo lo que sale de la boca de Jehová es la palabra de Dios, es decir, la mente de Cristo, es decir, la Biblia. Se está refiriendo al alimento que le entregó de manera gratuita, proveniente de la inspiración, producto de las enseñanzas que se le había dado al pueblo de Israel, y estamos hablando de la palabra de Dios. Es decir, Dios nos provee de alimento espiritual a fin de que podamos tener las herramientas necesarias para alcanzar la máxima felicidad, para poder compartir la felicidad de Dios. Y es importante que entendamos que estamos aquí para algo mucho más grande que simplemente levantarnos todos los días en la mañana para ir a trabajar, para pagar las deudas y para hacer una vida simple, aburrida y cotidiana como la que estamos viviendo constantemente. Estamos aquí para resolver un conflicto angélico. Estamos aquí para compartir la felicidad de Dios, pero no se puede alcanzar esa máxima felicidad con los recursos divinos si no estudiamos la palabra de Dios. Y si nos alimentamos todos los días de comida para el cuerpo, cuánto más debemos alimentar nuestro espíritu. Porque qué triste es pasar toda una vida en esta tierra cumpliendo con las labores de trabajar, que eso es perfectamente válido, por supuesto. Trabajar, comer, reproducirnos y morir. Estamos aquí para algo muchísimo más grande. Pero en la medida que estudiemos y entendamos el plan divino y conozcamos a Dios, vamos a desarrollar la capacidad suficiente para llegar a la máxima felicidad y tener capacidad también para recibir las bendiciones divinas, que no debe ser nuestra motivación, eso será un resultado, eso será una consecuencia, producto del crecimiento espiritual. Entonces, la felicidad sí es alcanzable, sí se puede lograr, pero siempre con los recursos divinos. De lo contrario, lo único que vamos a alcanzar será una simulación de la felicidad. Perfectamente válido tener una familia bonita, un negocio exitoso, una buena profesión, pero esos elementos no proveen de felicidad real. La felicidad real es la que proviene de Dios. Y es así como vamos a estudiar los dos últimos solucionadores que nos quedan para que entendamos un poquito cuál es el proceso y el alcance que puede tener todo esto. Pero para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu es porque Dios es un espíritu, y en verdad con la precisión de la palabra de Dios. Y ustedes ya conocen la mecánica de citar nuestros pecados. Así que unos breves instantes para citar en la intimidad de nuestra alma nuestros pecados, presentándoselo a Dios, a fin de que podamos estar como obreros que no tienen de qué avergonzarse y disfrutar del banquete espiritual. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder alcanzar la máxima felicidad a través de conocer los recursos divinos. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje, a fin de que podamos glorificarte y honrarte en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, los 10 solucionadores. Ya hemos visto los 8 anteriores. Y para recordarles está rebotar, que es decir, citar nuestro pecado. Inmediatamente estamos llenos del Espíritu Santo, estamos de nuevo en comunión con Cristo, en comunión con Dios. Descansamos en la fe, o sea, en la doctrina que tengamos almacenada en nuestra alma, nos orientamos a que todo es por gracia, que todo es un regalo divino. Luego de allí tenemos hambre, desarrollamos hambre por la palabra de Dios. Ya estamos en la adolescencia espiritual y deseamos conocer más de qué es lo que Dios tiene para nosotros.
y queremos aprender más y conocerle más, ahí pasamos un poco a la adultez espiritual. Tenemos sentido personal de destino. Sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Ya nuestra vida comienza a tener sentido. Comenzamos a entender que no vivimos en esta tierra solamente y se acabó y ya. Que no estamos aquí solamente de paso, sino que es una oportunidad magnífica para crecer espiritualmente, a pesar de las diferentes adversidades que se nos puedan presentar. Entonces comenzamos a tener amor personal por Dios. Comenzamos a comprender lo que significa el hecho de que Él nos amó tanto. Comenzamos a tener un amor recíproco por Dios. Y de eso se trata, de que comenzamos a darnos cuenta el magnífico regalo que nos ha dado. Y podemos decir, wow, qué increíble. De hecho, aún pase toda la vida, no se termina de entender lo infinitamente grande que ha sido el regalo. Pero comienzas a tener amor personal por Dios. Y obviamente, luego de que tú logres entender el amor que Dios ha manifestado hacia nosotros, entonces podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero amor impersonal. El amor personal es, digamos que exclusivo para ciertas personas que son realmente afines a nosotros. Pero desarrollar amor impersonal es sumamente complejo. Por eso la Biblia nos dice que no tiene mérito alguno amar a quien nos ama, amar a quien nos trata bien. Lo complejo, lo difícil, incluso imposible, si no tienes información espiritual, si no tienes doctrina bíblica, si no has crecido espiritualmente, es imposible amar al individuo que es desagradable. La única forma de amar al individuo desagradable es impersonalmente, donde el amor reposa en la integridad del sujeto que ama, no quien recibe el amor. Entonces es ahí donde puedes decir que pones la otra mejilla a quien te abofetea. Ahora, y es interesante hacer esta aclaración porque eso no significa que te vas a dejar una bofetada, ni andar por la vida recibiendo bofetadas. No se trata de eso. No se trata de una actitud física, sino de una actitud mental. Un par de púgiles, de boxeadores en un ring, no se odian. Están cumpliendo con una función deportiva, con una actividad deportiva y se están golpeando, pero no se odian. Ellos no tienen pecados de actitud mental en contra del otro. Entonces, es una actitud mental, más que física. Entonces comienzas a practicar el amor impersonal. Y es una de las... Por eso está casi entre las últimas solucionadores o los últimos escalones de la escalera hacia la cima está justamente el amor impersonal porque es de las cosas más difíciles de lograr. Entonces, fíjense que en la palabra de Dios nos dice que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es porque definitivamente son dos de las cosas más difíciles de alcanzar y es justamente allí donde tenemos que orientarnos. Pero para eso tienes que desarrollar primero amor por Dios y el amor por Dios lo puedes desarrollar en función del conocimiento de la palabra. Si no tienes la mente de Cristo y se está refiriendo al protocolo divino internalizado, metabolizado, para poder ejecutarlo en tu vida, no puedes desarrollar amor impersonal por el género humano. No puedes amar al prójimo, porque no tienes los recursos. Entonces andas haciendo un esfuerzo por no devolverle el golpe y estás de todo modo pecando porque el odio y el desprecio están en tu alma. Entonces de nada sirve que digas, disimules una grosería con expresiones como ese hijo de su grandísima madre, pero estás odiándolo igualito aunque no hayas dicho la vulgaridad. Entonces, de eso se trata, que tengamos la capacidad de que la ofensa ajena no nos afecte. Porque quien recibió las máximas ofensas, quien recibió el máximo desprecio, quien recibió la mayor cantidad de insultos, fue Cristo, sin merecer absolutamente nada de eso. Y es allí donde está el amor increíble que Él nos manifiesta. Entonces, si Él pudo lograrlo, nosotros también podemos, porque precisamente aquí tenemos la mente de Cristo y la idea es que nosotros nos apropiemos de la mente de Cristo y que su actitud
espiritual esté también en nosotros, pero para eso hay que estudiar y crecer espiritualmente. Por eso es que la espiritualidad no se siente, no puede sentirse como una simple emoción, porque las emociones van y vienen dependiendo de las circunstancias. Pero el cristiano maduro va alcanzando un nivel de estabilidad, donde las circunstancias no le afectan. Puede ser que te muevan un poco el piso, pero no te sacan de balance porque enseguida te orientas a la gracia, te orientas a la doctrina, a su plan perfecto, y comienzas a asimilar todas las circunstancias como una oportunidad para crecer, para fortalecer el espíritu, de manera que puedas aplicar su doctrina. Entonces, comienzas allí a acercarte a la madurez espiritual. Y entonces la madurez espiritual es compartiendo la felicidad de Dios. Ahora, es felicidad real, no relativa. Porque el tener un buen carro, un buen trabajo, una bonita familia, una buena profesión, todo eso son perfectamente válidas. Y de hecho el no creyente puede alcanzar un cierto nivel de felicidad bastante legítimo. Y esa felicidad es perfectamente válida. Pero es relativa, ¿por qué? Porque si la comparamos con la felicidad de Dios, no tiene comparación, es relativa. Entonces, es porque está basada en las circunstancias, está soportada sobre las condiciones, mientras que la felicidad perfecta de Dios que podemos alcanzar nosotros no depende de las circunstancias. Entonces cuando Cristo les dice a los apóstoles, les dejo poder, se está refiriendo justamente a la capacidad de estar en las peores circunstancias teniendo la máxima tranquilidad. De eso se trata. Y podemos alcanzarlo en la medida que adquirimos y metabolizamos nuestros recursos, sus recursos, los recursos divinos. Pero se requiere kilómetros y kilómetros y kilómetros de recorrido. Entonces, cuando Dios nos provee de la palabra, del el espíritu humano y el comunicador, no es porque el comunicador tenga algo especial, es porque simplemente el comunicador ha recorrido una serie de kilómetros adelante. Entonces puede decir, por aquí es el camino. No tiene nada especial el pastor. El comunicador no tiene nada de particular. Cada don espiritual tiene su función y es igualmente importante dentro del plan divino, dentro de la familia real. Lo que sucede es que el comunicador tiene el don y una necesidad de comunicar, un deseo de comunicar, que es incontenible, pero no tiene nada especial. Por eso es de cuidado el eh, adorar al comunicador, besarle la mano, el anillo de oro, o darle el sobre con dinero y verlo como una persona más pura. No, nadie aquí es más puro que nadie. El comunicador es igualmente defectuoso, tiene una naturaleza de pecado. La única diferencia es que ha recorrido un poco más adelante y puede guiar a los demás. Y hay un placer increíble en enseñar la palabra de Dios. Hay una satisfacción increíble en sentarse a estudiar la palabra y poder comunicarla. Porque desea que los demás continúen el camino a la felicidad. Porque ya ha ido tocando, aunque sea con la puntita de los dedos, tocando ese nivel de felicidad. Pero es un proceso arduo. ¿Por qué? No arduo, más bien, de consistencia, de persistencia, de insistencia, donde continuamente debe mantenerse alimentando de la palabra de Dios y de la práctica constante. Porque una vez que el cristiano ha alcanzado un nivel de madurez, un nivel de conocimiento de la palabra de Dios, ya no vuelve a ser el mismo y si lo abandona porque se distrae con las cosas del mundo. Es normal. Entonces comienza una fase de reversionismo, de retroceso. Y Pablo nos lo demuestra cuando él luego se regresó a Jerusalén e hizo votos con los jóvenes y se rapó la cabeza. Y luego en esa fase de reversionismo existe un nivel de amargura, un nivel de retroceso que
es desagradable para el cliente que ha crecido. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, mas como fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es disciplina divina. Aquel cristiano que ha alcanzado crecimiento espiritual y luego retrocede. Y de hecho, incluso puede experimentarlo el niño espiritual, que cuando comienza a adquirir doctrina, porque es positivo, comienza a darse cuenta que hay algo especial en todo esto. Y cuando trata de volver atrás a las prácticas, se da cuenta que hay algo que no encaja. Porque luego intentas volver a las viejas prácticas y hay algo que tú dices, ya, esto yo no puedo entender ahora cómo yo hacía todas estas cosas. Entonces, el individuo positivo debe mantenerse en el estudio, debe mantenerse creciendo espiritualmente, no perder tiempo. Porque a veces cuando el cristiano maduro ha retrocedido a las prácticas anteriores o ha abandonado el estudio, se da cuenta que al regresar dice, ¿por qué perdí tanto tiempo? No valió la pena. Y es el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, que más adelante haremos un estudio especial sobre la parábola del hijo pródigo. Y es ese hijo que luego de haber estado cómodamente en la casa de su padre, se retira a revolcarse en el estiércol. Pero cuando regresa, su padre lo recibe con los brazos abiertos. Y el hermano hipócrita critica ese acto, esa respuesta de su padre al recibirlo con los mayores honores. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ser como el hijo pródigo. Y el hijo pródigo es el hijo despilfarrador. Y entonces, pero en lugar de eso, podemos ser el hijo que no se va de la casa, que desea estar bajo el techo de su padre, en el palacio real, disfrutando de los increíbles beneficios que significa estar en la llenura del Espíritu Santo, en el palacio del Padre, disfrutando de los increíbles regalos que tiene para nosotros. Entonces, en la medida que nosotros vamos alcanzando compartir la felicidad con Dios, la felicidad de Dios, porque Dios quiere eso, que seamos felices. Y es la consecuencia de estar concentrado en su plan. Y por supuesto, llegar a la máxima cima, que es la ocupación con la persona de Jesucristo. Esa es la cima. Y amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y todas las cosas no se refieren solamente a cosas materiales. Eso incluye familiares, amigos, profesión, todo, todo. ¿Y cómo puedes lograrlo? Honestamente y no solamente de la boca para afuera. Porque es muy fácil decirlo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y tú amas a Dios por sobre todas las cosas. Pero cuando eso toca a tu familia, por ejemplo, a tus hijos, y ves que un hijo tuyo corre peligro y puede morir, entonces te preocupas y lloras y sufres, estás fuera de comunión, porque el temor te ganó. Entonces estás demostrando que Dios no está en primer lugar. O si tu pareja te deja, entonces sufres, que es perfectamente lógico. Tenemos una naturaleza de pecado, pero si en lugar de eso te concentras que es parte del plan de Dios y que debes descansar en sus provisiones y que toda circunstancia es perfectamente vencible con los recursos divinos, entiendes que es parte del plan de Dios y eso sirve para que máxima felicidad en medio de las peores circunstancias. Entonces allí estás colocando a Dios en primer lugar en tu vida. Pero ¿está primero Dios realmente en tu vida? ¿Es realmente lo que deseas amar ante todo? ¿Es realmente nuestro Señor Jesucristo lo primero y lo más importante en tu vida? ¿O lo relegas en segundo lugar? ¿O tu pareja, tus hijos, tu trabajo, tu profesión, tus amigos están en primer lugar? ¿Es realmente Dios lo que está primero en tu vida? Pero no puedes saberlo a menos que realmente tengas una prueba. Y si estás en la búsqueda de la felicidad, la mejor forma es conociendo la palabra de Dios al máximo,
a fin de que en medio de las peores circunstancias puedas aplicar doctrina y tener paz. Entonces, quería leer un poco sobre un pequeño libro que se llama El sufrimiento cristiano, del coronel Robert B. Thien, sobre lo que es parte de lo que es la felicidad de Dios. Entonces, y lo que son el uso de los recursos divinos en medio de las circunstancias. Entonces nos dice resolución de problemas en la adultez espiritual. A medida que el creyente avanza hacia la adultez espiritual, encuentra soluciones a muchos problemas. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no puede ver? ¿Cómo puede tener una actitud objetiva y aún así positiva hacia su persona, pese a conocer sus propias falencias y debilidades? ¿Cómo puede tolerar a la gente desagradable y antagónica? ¿Cómo puede evitar ser distraído por las personas que ama? Se trata de problemas en las relaciones y las soluciones se encuentran en el amor virtud o el amor virtuoso. Y el amor virtud es ese donde tienes primero amor personal por Dios y el amor impersonal por el género humano. Aquí lo aclara. El amor virtud es la combinación de las puertas. Aquí habla de puertas como los mismos solucionadores, ¿no? Que incluye el amor personal por Dios, la autoestima espiritual, la autonomía espiritual y el amor impersonal por toda la humanidad. Entonces, el amor virtud o virtuoso es el amor personal por Dios, la autoestima espiritual, sabes que todo es por gracia y vas directo al tercer cielo una vez dejes el cuerpo y tu nacionalidad es del cielo. Y la autonomía espiritual es justamente el hecho de que ya tienes un cierto nivel de crecimiento al punto de que puedes aplicar su palabra en cada circunstancia de nuestras vidas y puedes tomar decisiones que ya sabes que pasan por el filtro de la palabra de Dios. Bien, vamos a continuar acá. Hacia Dios el amor virtud deriva su fortaleza de Dios mismo, el objetivo del amor personal del creyente. El amor personal por Dios genera naturalmente autoestima espiritual y autonomía espiritual en el alma del propio creyente. El creyente adquiere confianza con respecto a su realeza espiritual eterna y la serenidad interior se vuelve la base firme para la bondad, el carácter reflexivo y la amabilidad hacia los demás. Con respecto a otros, por tanto, el amor virtuoso es amor impersonal por la raza humana en su conjunto. El amor impersonal obtiene su fuerza no del objeto del amor, sino de la virtud del creyente en sí, incluso cuando el objeto del amor sea totalmente incompatible o antagónico en contra de él. A veces es tan increíble y nos encontramos con innumerables manifestaciones de desprecio hacia nosotros, de personas que se supone que deberíamos recibir afecto o respeto, buen trato, y resulta que entonces encontramos todo lo contrario. Es allí donde realmente tienes que poner en práctica el amor impersonal. Y algunas personas pueden presentar innumerables ocasiones en las que una y otra vez y otra vez y otra vez son traicionados por personas que se suponen deberían ofrecerle un trato respetuoso, solidaridad. Pero esa traición, una y otra vez que se lo puede presentar, resulta que son oportunidades para que precisamente aplique amor impersonal hacia quien agrede. Entonces, es una increíble oportunidad. No debemos desperdiciar cada oportunidad que se nos presente. Algunas se nos pasarán, pero mientras más oportunidades tengamos de aplicar este principio del amor impersonal por el género humano, aprovechémoslo. No somos quienes para desearle el mal a otro. Dejemos que todo esté en las manos de Dios. Dejemos que sea Dios quien se encargue. Pero no la venganza del Señor. No con desprecio, no con odio. Dios se va a encargar. No carguemos con rencor. El rencor no perjudica a nadie más sino a la persona que lo siente. Entonces, dejemos que sea Dios quien se encargue de cada circunstancia. Dejemos que sea Dios quien juzgue y discipline a cada quien como tenga que disciplinarlo. Pero no seamos nosotros
eh, maleta para cargar el desprecio, el odio y el rencor, porque lo único que va a hacer daño es a nosotros y es a nuestra relación con Dios. Entonces, tengamos la madurez espiritual para que quien nos agrede simplemente se lo dejamos a Dios. No devolvamos el golpe, no somos quienes para juzgar a esa persona. Dios se encargará, porque todo juicio está en manos de Dios. Toda disciplina le corresponde a Dios. Entonces, concentrémonos en lo que es realmente importante, que es el estudio y el crecimiento espiritual. Sin ser budista o el karma o que nos va a llevar a elevarnos al nirvana, ni mucho menos. Con una actitud de concentración, porque lo único que quieres es concentrarte en Él, porque quieres alcanzar la máxima felicidad, porque quieres estar ocupado con la persona de Jesucristo. Y en esa medida vas logrando un punto de felicidad que es incomparable con cualquier cosa que se pueda presentar en nuestras vidas. Entonces, simplemente pongamos nuestra vista ahí en la meta. De eso se trata y Pablo nos lo menciona. No lo he alcanzado 4 años antes de ser ejecutado. Pablo decía, no que yo lo haya alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidando lo que queda atrás. Dejando todas las cosas y las estupideces que hayamos podido cometer en el pasado atrás. Ya eso Dios lo perdonó. Sigamos hacia adelante. Y luego 4 años después dice, he llegado a la meta. He alcanzado la doctrina. Por lo cual me está garantizada la corona de victoria. Que es allí, en el tercer cielo. Él sabe que será ejecutado el día siguiente. Va a ser decapitado al día siguiente. Y aún así, él está feliz. Cuando dice estoy a punto de ser sacrificado, es que él sabe que va a ser una conmemoración en nombre de Cristo. Y de eso nosotros debemos estar tranquilos y seguros. Que en la medida que vayamos creciendo espiritualmente, además estamos siendo testimonio, no para los hombres. El testimonio para los hombres o para el género humano será una consecuencia adicional. Pero nosotros estamos siendo testigos para la condenación de Satanás en el juicio. Imagínense lo increíblemente grande y el impacto celestial que podemos alcanzar cuando llegamos a la máxima felicidad, cuando llegamos al máximo crecimiento espiritual. Que en lugar de angustiarnos por la situación que estamos viviendo, estamos confiados en Él. Entonces, continuando acá, dice, cuando el creyente comienza a adquirir amor-virtud, ¿cómo coordina sus nuevos músculos espirituales recién desarrollados? ¿De qué modo las primeras expresiones torpes del amor-virtud se vuelven equilibrio de la fuerza espiritual? La respuesta es el sufrimiento para bendición. Y aquí les he dicho que nosotros podemos convertir todo sufrimiento en bendición. Y nuevamente, el amor-virtud se ha consolidado. Continuando por acá, lo que pasa es que hay una terminología aquí sobre puertas 5 y 6 y 7 y todo eso que yo tengo que explicar más adelante y tendría que leer el libro completo. Dios ejerce presión para probar al creyente y acelerar su avance. Luego continúa una serie de pruebas diseñadas para impulsarlo hacia la madurez espiritual. Es decir, cuando estamos en crecimiento espiritual y vamos pasando por la adolescencia, comenzamos a tener pruebas. De hecho, tenemos pruebas constantemente. Pero si no tenemos la capacidad de entender que todas esas pruebas están puestas en nuestras vidas, precisamente para que podamos alcanzar crecimiento, al principio son pruebas más pequeñas y luego vendrán más grandes. Y en la medida que vayamos creciendo, vamos a recibir pruebas más grandes, hasta que lleguemos a un punto en el que definitivamente ya las cosas no nos afectan. Estamos viviendo en el tercer cielo y vemos que las cosas que están sucediendo alrededor son cosas que entendemos que son oportunidades para crecer espiritualmente, pero llega un punto en el que ya definitivamente no te afecta. Entonces nos vemos extraños ante los demás. La gente no puede entender cómo es posible que tengamos un nivel de paz en medio de unas circunstancias en las que todo el mundo anda corriendo con las manos en la cabeza. Entonces comienza a ser todo, es una bendición. Entonces comienzas a ver las bendiciones divinas y comienza a fluir otra serie de cosas que tú dices, definitivamente esto es provisto por Dios y no hay más que agradecerle. Lo único que debemos hacer es agradecerle.
y empezar a recibir las bendiciones. Entonces, continuando aquí dice, el creyente maduro es un vencedor en la vida. Ha desarrollado la capacidad de recibir la cesión de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Efesios 1:3, las cuales fueron hechos a medida para él desde antes de la fundación del mundo. Lo dice en Efesios 1:4. Estas fabulosas bendiciones, ahora en depósito para cada creyente, son denominadas mayor gracia. En Santiago 4:6, la transición de las mayores bendiciones del creyente glorifica a Dios hasta lo sumo. Continuando acá, ahora que el creyente ha alcanzado la madurez, es consciente de otro problema adicional. Habiendo aprendido la doctrina del conflicto angélico, que explica la existencia de la raza humana y el objetivo de la historia humana, sabe que el propósito de Dios es siempre demostrar su gloria. ¿Cómo es glorificado Dios al máximo? ¿Cómo expresa su gloria en la vida de un creyente que ya recibe las bendiciones magníficas de la madurez? La respuesta es la prueba de evidencia. La prueba de evidencia es el interrogatorio de Satanás de un creyente maduro a quien Dios ha llamado a erigirse como testigo del carácter de Dios, una demostración de la gloria de Dios. Fíjense, aquí está el cristiano maduro siendo testigo en el juicio contra Satanás, y Satanás lo utiliza para interrogarlo como testigo. ¿Ok? Satanás intenta desacreditar a cada testigo, pero la madurez espiritual concede al creyente la fuerza para enfrentar lo peor que Satanás pueda arrojar en su contra. Cuando el creyente utiliza las herramientas divinas bajo coacción externa, no solo se demuestra la perfección de Dios ante Satanás, sino que también la maravilla de la gracia de Dios se hace dramáticamente clara para el creyente maduro en sí. Su ocupación con la persona de Cristo sustenta una felicidad interior que es la mayor de las herramientas para resolver problemas. Y entonces está primera de Pedro 1:6-8. Vamos a ver qué nos dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, o sea, su confianza, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tener la máxima felicidad en las increíbles circunstancias de la vida, donde entendemos que si Cristo sufrió todo lo que ha sufrido, todo lo que sufrió por nosotros, nosotros con sus recursos, con su palabra, con su mente, podemos tener paz en medio de la tormenta. De eso se trata el plan de Dios. Así que, concentrándonos y poniendo nuestros ojos en la meta, que es alcanzar ese nivel de felicidad de Cristo en la cruz, podamos continuar el crecimiento espiritual para que podamos alcanzar la máxima felicidad en esta tierra, en este mundo caído. Y con esto terminamos la serie de los 10 solucionadores. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder concentrarnos en tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras, a fin de que podamos metabolizarlas, glorificarte, honrarte, en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.